El Día de Muertos es una celebración que trasciende fronteras y une generaciones, siendo reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Esta festividad, que honra a los seres queridos que han partido, tiene raíces profundas en las culturas prehispánicas de México y se ha transformado a lo largo de los siglos, fusionándose con influencias coloniales y modernas. En este video exploraremos los orígenes de esta celebración tan única, sus elementos simbólicos y diversas formas en que se celebra en todo el país, desde las coloridas ofrendas con cempasúchil y pan de muerto, hasta las festividades regionales que brindan un vistazo a la riqueza cultural de México. Cada aspecto del Día de Muertos cuenta una historia que merece ser compartida. Acompáñanos en este fascinante recorrido que nos llevará desde la historia hasta la espiritualidad que envuelve esta tradición. Y no olvides que, si tienes la oportunidad, visitar México durante esta época del año es una experiencia inolvidable que te permitirá conectar de manera profunda con su cultura y sus costumbres. Suscríbete a nuestro canal para descubrir más sobre este y otros temas cautivadores. Vamos a adentrarnos en el mágico mundo del Día de Muertos. Bienvenidos a Nacaris. Enigmas y curiosidades. El Día de Muertos, una de las celebraciones más emblemáticas de México, tiene orígenes profundos que se remontan a las civilizaciones prehispánicas desde épocas ancestrales. Para ellos, la muerte no era vista como un final, sino como un viaje hacia el otro mundo. Esta cosmovisión les permitía conectar con sus ancestros, a quienes honraban con rituales y ofrendas. Creían que las almas de los difuntos regresaban a la tierra en ciertos momentos del año, permitiendo a los vivos convivir con ellos y recordar sus legados. Durante el periodo prehispánico, la muerte se consideraba un aspecto esencial de la vida, y las ceremonias asociadas a ella eran diversas y ricas en simbolismo. Las calaveras, que hoy son íconos de la festividad, eran utilizadas en rituales y eran vistas como símbolos de la dualidad de la vida y la muerte. Esta relación era sagrada y se representaba a través de danzas, cantos y ofrendas de alimentos y flores. La llegada de los colonizadores españoles en el siglo XVI marcó un punto de inflexión en estas tradiciones. Con la imposición del catolicismo, muchas de las prácticas indígenas se fusionaron con las enseñanzas cristianas. El Día de Muertos, como lo conocemos hoy, surgió de esta mezcla cultural. Las fechas 1 y 2 de noviembre, que coinciden con las festividades católicas del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, se adaptaron para honrar a los muertos en un contexto que refleja tanto las creencias indígenas como las católicas. A pesar de las influencias externas, el Día de Muertos ha mantenido su esencia. Las ofrendas con elementos como el pan de muerto, las calaveras de azúcar y el cempasúchil simbolizan el regreso de las almas y la celebración de la vida. La fusión de tradiciones ha permitido que la festividad no solo sobreviva, sino que florezca, enriqueciendo su significado y su práctica a lo largo de los años. Este cruce de caminos entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo indígena y lo colonial, ha dado lugar a una celebración vibrante y multifacética que continúa evolucionando. A medida que exploramos las diversas expresiones del Día de Muertos en la actualidad, podemos ver cómo estas tradiciones han perdurado y se han adaptado, manteniendo viva la conexión con nuestros ancestros. Las ofrendas son el corazón del Día de los Muertos y cada elemento que las compone tiene un significado profundo. Comenzamos con el cempasúchil, una flor amarilla que se utiliza en las ofrendas debido a su vibrante color y su fragancia. Creían que el aroma del cempasúchil guiaba a las almas de los difuntos hacia sus altares, simbolizando el vínculo entre la vida y la muerte. Esta flor se ha convertido en un símbolo icónico de la celebración. Otro componente fundamental son las calaveras de azúcar, que representa la dualidad de la vida y la muerte. Estas calaveras
son elaboradas con azúcar y decoradas de colores brillantes, llevando en ocasiones el nombre del difunto. Su presencia en la ofrenda es un recordatorio de que la muerte es parte de la vida y que se debe celebrar en lugar de temer. En su origen, estas calaveras eran parte de rituales que buscaban demostrar la alegría de recordar a quienes ya no están físicamente con nosotros. Según el Museo Nacional de Antropología, la tradición de las calaveras de azúcar se popularizó en el siglo XIX y ha perdurado hasta nuestros días. El pan de muerto es otro elemento clave en la ofrenda. Este pan dulce, a medida decorado con formas que representan huesos, simboliza la tierra y la unión con los difuntos. Se cree que su sabor y aroma atraen a las almas a la mesa. Su elaboración varía según la región, pero el pan de muerto es una pieza central que se comparte entre familiares y amigos en honor a los que ya han partido. Además, cada región de México tiene su propia interpretación y variaciones de estos elementos. Por ejemplo, en algunas áreas del sur se pueden incluir frutas y bebidas específicas, mientras que en otras se pueden ver los elementos únicos como el tequila o mezcal. Esta diversidad en las ofrendas refleja las múltiples influencias culturales y la historia rica del país. La importancia de cada uno de estos elementos radica en su capacidad para crear un espacio sagrado y donde los vivos y los muertos pueden reunirse. A través de las ofrendas, los mexicanos no solo rinden homenaje a sus seres queridos, sino que también celebran su vida y su legado. El Día de los Muertos se celebra en todo México, pero cada región aporta su propio sabor y rituales únicos en esta festividad, enriqueciendo la experiencia cultural de la celebración. En Osaka, por ejemplo, se destaca la impresionante celebración de la Noche de los Muertos. Durante esta festividad, las calles se llenan de coloridos altares y se realiza el famoso desfile de calaveras, donde las personas se visten con trajes tradicionales y pintan sus caras como calaveras. Además, es común la ofrenda de mole negro y mezcal, representando la rica gastronomía oaxaqueña y la conexión con los ancestros. Esta celebración ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, subrayando su importancia y singularidad. En Michoacán, especialmente en la isla de Janitzio, la celebración cobra vida con el ritual de las almas. Durante la noche del 1 de noviembre se realizan procesiones hacia el lago, donde se colocan ofrendas en canoas adornadas con flores y velas. Las familias se reúnen en el panteón, donde cantan y comparten historias sobre sus seres queridos. Esta tradición, profundamente arraigada en la cultura, busca honrar la memoria de los fallecidos y fortalecer los lazos familiares a través del recuerdo. La importancia de esta festividad ha atraído a turistas de todo el mundo, resaltando la belleza de la conexión entre vida y muerte. En la Ciudad de México, la celebración del Día de Muertos ha evolucionado y se ha convertido en un evento moderno y vibrante que atrae a locales y visitantes por igual. La Feria del Día de Muertos en el Zócalo es una de las festividades más grandes y destacadas, donde se pueden apreciar impresionantes ofrendas efímeras, espectáculos de danzas y conciertos que celebran la rica cultura mexicana. La mezcla de tradiciones antiguas con elementos contemporáneos en la capital refleja cómo el Día de Muertos ha evolucionado mientras sigue siendo una expresión de amor y respeto hacia los difuntos. El Día de Muertos no solo es una celebración, sino también una profunda conexión espiritual entre los vivos y los difuntos. En la cosmovisión mexicana se cree que durante esta festividad, los espíritus de los ancestros regresan a la tierra para reunirse con sus seres queridos. Esta creencia está arraigada en las tradiciones prehispánicas, donde las culturas, como la mexicana, veneraban a la muerte como parte integral de la vida. Para ellos, la muerte no era un final, sino un ciclo natural que debía ser honrado. Las familias se preparan con entusiasmo para recibir a sus seres queridos,
creando ofrendas cuidadosamente elaboradas que incluyen fotografías, alimentos y objetos que fueron significativos para los difuntos. Este acto de preparación se convierte en un ritual en sí mismo, donde cada elemento tiene un significado profundo. Por ejemplo, el cempasúchil, con su colorido y su aroma, es utilizado para guiar a los espíritus de regreso a casa, mientras que las calaveras de azúcar simbolizan la dulzura de la vida y la muerte. Rituales como el rezo y la meditación también son comunes. Las familias se reúnen en los altares y participan en ceremonias que fomentan esta conexión espiritual, recitando oraciones y compartiendo historias sobre sus ancestros, en un momento de reflexión y de celebración, donde el dolor de la pérdida se transforma en alegría al recordar las enseñanzas y experiencias compartidas con aquellos que han partido. Además, algunos grupos realizan ceremonias de paz y limpieza espiritual, donde se busca liberar el alma de los difuntos, asegurando así que encuentren la tranquilidad necesaria en su camino. Al mirar hacia el futuro, el Día de los Muertos sigue evolucionando. La globalización ha permitido que esta tradición se comparta en todo el mundo, pero también plantea preguntas sobre la autenticidad y la preservación de su esencia. Las nuevas generaciones están reinterpretando estas tradiciones, combinando elementos modernos con prácticas ancestrales. Este diálogo entre lo antiguo y lo contemporáneo es vital para la continuidad del Día de los Muertos, permitiendo que se adapte a un mundo en constante cambio. Visitar México durante el Día de los Muertos es una experiencia única que ofrece la oportunidad de sumergirse en una de las celebraciones más bellas y significativas del mundo. Las calles adornadas, el aroma de las ofrendas y la calidez de la gente hacen de esta festividad un momento inolvidable. Al explorar estas tradiciones, no solo aprenderás sobre la rica cultura mexicana, sino que también participarás en una celebración que trasciende la muerte y honra la vida de aquellos que han partido. Te invitamos a experimentar el Día de los Muertos en México y a descubrir la profundidad de esta hermosa tradición. Si te ha intrigado este contenido, asegúrate de ver nuestro próximo video, donde desentrañamos nuevos misterios y relatos que han marcado nuestra cultura. Suscríbete y comparte para que sigas acompañándonos en esta emocionante exploración de historias que nos conectan y nos inspiran. Hasta la próxima.